Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien ustedes? Hola Nadia, Hola ¿cómo va? Vicky, hola, ¿cómo están? Bueno, Ay, qué acá bueno, estamos todos se todos. conectan, todos prenden cámara. Todos cámaras prendidas, sí, un placer. Ahí va. Bueno, tenemos que continuar con los efectos del divorcio, Sí. ¿no es cierto? Que nosotros estamos de acuerdo que vimos, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, en el Código Civil está en el 435 y siguientes. Creo que me escucho como con eco. Sí. Bien, entonces, el 435, inciso C, nos dice que una de las causales de la disolución del matrimonio es eh, el divorcio declarado judicialmente, ¿no? Bien. Ujú. Entonces, los artículos siguientes van a versar sobre el proceso de divorcio, que ustedes ya lo han podido ver el otro día, y después tenemos lo que son efectos, ¿no? Que eso viene agarrado ¿de dónde? Del artículo 439, que es el contenido del convenio regulador. Ujú. ¿Qué nos dice el 439? ¿Cuál es su contenido? Que va para los dos casos, va al bilateral, es decir, convenio, conjunto, o unilateral, uno solo. Es decir, propuesta. Perdón, Vicky, que te interrumpa. Ayer vimos eso, vimos compensación económica. Sí. Sí, sí, ya sé Ah, hasta está bien, dónde perdón, vieron. estás haciendo una recapitulación. Yo pensé que ibas a explicar Sí, todo sí, otra vez. no Ah, voy a está, ir, está, perdón. ya se hablé con Majo. Ay, genial. Pero arranco para ubicar, para seguir en cuestión de Mm. lo que queda, ¿sí? Porque sé que no vieron atribución de la vivienda, que compensación económica vieron un poco, no vieron daños y alimentos creo que sí llegaron a ver. Sí. Bien, estamos de acuerdo. Entonces, 439, el contenido es la compensación económica, la distribución de los bienes, alimentos, atribución de la vivienda y el régimen de cuidado personal de los hijos. ¿Está claro? Eso puede tener su origen en el convenio, ya dijimos que puede ser bilateral o unilateral cuando es una propuesta. Está la audiencia del 438, en la audiencia puede ser una buena oportunidad en donde esas cuestiones, en donde ha habido propuestas contradictorias entre ambos cónyuges, puedan ser zanjadas y homologadas, y si no, el resto se sigue discutiendo como cuestiones conexas, que así lo dice el artículo 717, porque el proceso principal que yo tengo es el de divorcio, ¿sí? Y todos efectos del divorcio vienen a ser estas cuestiones, ¿sí? Los alimentos pueden tener una fuente convencional, es decir, lo acordamos, o una fuente legal, que es el 434, ya sea el inciso A o B, ¿sí? Hago el reclamo judicial porque el cónyuge no se aminó a mi pretensión de la propuesta, o no logró convenirse eso, entonces pido alimentos post-divorcio. ¿En qué casos existía esa posibilidad de pedir los alimentos post-divorcio? Son excepcionales. Son dos supuestos que prevé el código. El primero es la enfermedad grave preexistente al momento del divorcio. Y el otro, no me acuerdo, creo que era... A otro más quizás lo puede decir. No tiene recursos Bien, no propios tiene los recursos suficientes. propios suficientes para autovalerse. Pero ahora, ¿qué Alimentos de pasa? toda necesidad. El pedido de alimentos del 434, inciso B, es incompatible, dice la ley, con el pedido de la compensación económica. Es decir, yo elijo uno u otro en ese Claro. caso. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a la compensación económica que ustedes vieron un poco el otro día, que está regulado en el artículo 441 y 442. Ahora, mi pregunta es, ¿la compensación económica es una indemnización o atañe a otras cuestiones? No, no es una indemnización. Atañe a Muy otras bien. cuestiones, como por ejemplo, dejar de desarrollar la profesión que tiene uno de los cónyuges en favor del otro, de que el otro lo pueda hacer.
Por ejemplo, el ama de casa que se queda en la casa para cuidar a los hijos y para apoyar al marido, por ejemplo. Bien. ¿Qué más opina el resto en relación a la No, compensación económica? que en este caso tenían que después probar que Sí, dejó sí, de hacer lo que sí, Bien, hacía. entonces podríamos decir que es este desequilibrio económico producido, como decía Mariana, en función de esta, yo tengo dos fotos, ¿no? Una foto del matrimonio con anterioridad a su celebración, cómo el matrimonio, en realidad tengo tres, cómo se desarrolló y cómo quedan después, sí. ¿ok? Bien, entonces esto que decía Mariana está bueno porque en realidad el 442 es bastante ilustrativo en lo que debe ser, son pautas de fijación, pero no dice, dice fijación judicial, ¿no? Pero para este pedido de la fijación judicial es relevante también para los abogados, ¿no? Para saber de qué manera yo armo mi pretensión, mi demanda. Claro. Entonces, todo esto que dice Mariana lo tengo que fundar en el artículo 442, este estado patrimonial. Ella decía, bueno, ¿a quién dedicó o puso un stop a su carrera profesional o a su empleo frente a las demandas del hogar? ¿Sí? Cuidado de los hijos, todos sabemos que, y él sigue diciendo el tiempo que se le insumió, habla de tiempo, habla de dedicación, más de tiempo, crianza y cuidado de los hijos, el estado y de salud de cada uno de los cónyuges, las posibilidades de esa salida laboral, de la capacitación. En fin, habla de un montón de situaciones que tienen que ser valoradas a los fines de pedirla, como también de judicialmente, pero ahí la compañera muy bien dijo Marina, esto obviamente se tiene que probar, Sí, ¿no? Y lo que justamente tengo que probar es esa foto del matrimonio, esa que yo dejé de hacer en pos de todo lo que tuve que hacer durante esos años, y cómo resultó el desarrollo profesional de uno y otro cónyuge, cuál era su capacitación profesional y hasta dónde ha llegado, claro. ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Y la acción para reclamar la compensación económica tiene un plazo de caducidad? 6 meses ¿Desde cuándo se cuentan? desde la sentencia de divorcio. Bien, lo que la doctrina interpretó que estos 6 meses corren desde que la sentencia de divorcio queda firme. Es decir, se notifica, nadie la controvierte, ahí a partir de ahí yo cuento con los 6 meses para hacer este pedido de la compensación económica y habla de caducidad. Y ya hemos visto que la diferencia entre caducidad y prescripción es que la caducidad opera de pleno derecho, a diferencia de la prescripción, que tiene que ser a pedido de parte. Pero de todos Profesor. modos, a ver, quiero decir esto, frente al pedido de la compensación económica, supongamos que el cónyuge se toma un año para pedirla. El demandado puede pedir como primero, ustedes saben que la postura del demandado, ¿qué es lo que puede hacer? Procesalmente hablando. Rechazar la demanda, profe. Contestar la Repetirla. demanda, bien, ¿qué más? Convertir la demanda, reconvertir. Reconvenir, Reconvenir, perdón. sí, O reconvenir, poner excepciones. muy bien. Excepcionarse, poner que son defensas, ¿sí? Que pueden ser aquellas que atañen, se llaman las dilatorias y las perentorias, pero no vamos a poner tan técnicos. Profe, Puedo plantear la caducidad, ¿sí? Porque me va directo al derecho en este caso. Porque a lo mejor el profe, juez de oficio no me lo va a dictar, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? Vio que usted dijo recién que los 6 meses corren a partir de que queda firme la sentencia de La divorcio. sentencia. Eh, existe la posibilidad, por lo que nos explicó la profe, no es un juicio contencioso. ¿Podría la otra parte rechazarlo? Espera, vos estás hablando que no es un juicio contencioso, que el divorcio o El que... divorcio. El Sí, en divorcio. realidad sí, no es un proceso contencioso, pero vos vamos de nuevo a lo mismo, por eso arranqué por ahí. El 439, ¿vieron procesal? Sí, El que no lo Sí. vio me dice,
Ay, parece como tipo régimen militar. No, porque después al final del cuatrimestre pasado vino uno de los chicos de la otra comisión y me dice, yo, profe, quería decirle que no hice procesal. Pero bueno, uno lo tiene que decir porque a uno es la forma, a lo mejor yo doy por sentada y hablo procesalmente de un montón de cosas y yo no quiero que nadie se sienta excluido de Ujú. la explicación. ¿Ok? El proceso de divorcio, el 439, lo podríamos asimilar a aquellos que vieron procesal al artículo 330 del Código Civil, del Código Procesal, que Procesal. son los requisitos de admisibilidad de la demanda. Ujú. Para el derecho de familia, el artículo 439, particularmente para el proceso de divorcio, el 439 tiene una semejanza, podríamos decir, en cuanto a que cuando el juez recibe la propuesta o el convenio, examina que el contenido, que se haya dado cumplimiento con el contenido del 439. ¿Sí? Ujú. Pero que, ahora bien, este contenido, si yo no llego a un acuerdo, ¿sí? Suponte, cada uno tiene su propuesta, llegamos a la audiencia del 438 con el juez, no hay forma. ¿Sí? Existe un pedido de la compensación económica y el otro cónyuge lo resiste. Como bien sabemos, y como bien dijiste vos, el proceso de divorcio no es un proceso contradictorio, porque el único fin del proceso de divorcio, ¿cuál es? La Dictar el extinción del divorcio. vínculo jurídico, Bien, la disolución la del vínculo la matrimonial, disolución del vínculo porque matrimonial. no se va a extinguir porque voy a pasar a ser divorciado, pero bueno, sí, se extingue la comunidad, sí, sí, está bien. ¿Sí? Es la disolución del vínculo matrimonial y la Disolución. consecuencia de eso, ¿cuál es? Inmediatamente se extingue también el patrimonio conjunto. Bueno, pero yendo más a lo vincular, digamos, recupero mi Claro. aptitud nupcial, es decir, me puedo casar de Claro. nuevamente. Sí, sí. Bueno, esa es la idea que atraviesa el proceso de divorcio. Entonces, todas estas cuestiones del 439, que son las famosas cuestiones conexas, a ver, es el contenido, pero de no llegarse a un acuerdo, nos tenemos que ir a debatir estas desavenencias en los otros procesos. Una puede ser la compensación económica, otro alimentos, otro atribución de la vivienda, otro régimen de cuidado personal de los hijos, ¿sí? Pero es decir, el divorcio, el proceso de divorcio llega a su fin con la sentencia judicial que declara disuelto el vínculo. Fin, ahí se terminó todo, en ese proceso, que es el principal. Entonces, nosotros todas estas cuestiones después las vamos a ir a plantear a los procesos sumarísimos correspondientes. A excepción de la liquidación de la comunidad, que es ordinario. Ujú. ¿Ok? No sé si Camilo respondí tu pregunta. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Entonces, seguimos. Compensación económica cerró con lo que ustedes ya vieron el otro día. Tengo el plazo 6 meses. ¿Vos, alguno tiene alguna duda que quiera plantear? Vieron el artículo 441 y el 442, ¿no? Bien. Vimos también el plazo de caducidad, estábamos en esto, en las posturas de yo estoy ubicado en la compensación económica, es decir, lo pedí en la propuesta, después lo reiteré en la audiencia, no hubo acuerdo, listo, me voy a discutir eso en otro proceso judicial. Bárbaro. Siguiente pantalla. Ahí el demandado, ya dijimos, puede plantear la excepción en cuestión de que puede plantear la caducidad, entonces lo va a obligar al juez, lo primero que tiene que hacer en la sentencia es resolver si tal plazo aconteció o no, y si rechaza la caducidad, ahí se mete la cuestión de fondo que es si admite o no la procedencia de esta compensación económica. ¿Me siguen? Mm. Bien, y de admitirla se puede hacer en una renta única, en cuotas, el usufructo de algún bien, en fin, da distintas formas de pago. Después dice, puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Bien. Y después tenemos la situación de la compensación económica. Perdón, de la atribución de la vivienda, yo estoy quemada.
Atribución de la vivienda, artículo 443. ¿Lo tienen a mano? Sí. Misma situación que lo anterior. Se conversó, se hizo como propuesta. Yo dije, yo considero que tiene que serme atribuida la vivienda porque soy la persona que más tiempo pasa con los hijos, los busco del colegio, me queda más cerca por mi trabajo, etcétera. Y el otro puede controvertirlo. Ante ese fracaso de acuerdo, me voy al expediente de atribución de la vivienda. Y voy al artículo 443. ¿Qué nos dice? ¿Alguno lo puede leer? Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras. A. La persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos. B. La persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios. C. El estado de salud y edad de los cónyuges. D. Los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Bien, gracias, Bianca. Entonces, nosotros tenemos que puede pedirse, dice, el inmueble propio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dio relevancia al legislador con el 443 con la atribución de la vivienda? ¿Qué creen ustedes? Al de Y hacer esa hace- distinción. No que hace- dice, bueno, más allá de que el bien es propio. A la protección de la familia. Claro, asegurarse de que ninguno de los cónyuges quede en la calle, por decirlo así. Bueno, uno pareciera ser que va a quedar en la calle, pero no va a quedar nadie en la calle. Claro. Pero lo que sí, lo que dicen ustedes, protección de la familia, de la vivienda, en definitiva, lo que se trata de mantener es de lo que pasó en ese hogar, ¿sí? Y todas las actividades y relaciones que se desarrollaron y siguen desarrollando ahí, pese a la ruptura del vínculo matrimonial, Ujú. ¿sí? Porque posiblemente en ese lugar existan hijos menores de edad. Entonces, si existen hijos, los hijos tienen sus actividades, ¿no? Sí. Y lo dice de algún modo, dice, ¿a quién se le atribuye? Debe, primero, la procedencia, es decir, el juez tiene que poner un plazo de duración y los efectos se van a tomar, es decir, yo como abogado, y le voy a decir al juez para que también lo pondere, es quién tiene el cuidado de los hijos, situación económica de cada uno de los cónyuges, su estado de salud y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Por ejemplo, puede ser que en esa familia también habiten alguno de los abuelos, o algún hermano, o alguna persona que está a cargo de ese cónyuge, que es lo que ustedes habrán visto en derecho de daños o en obligaciones, el tema del grupo de la familia ampliada. La verdad no me acuerdo. Sí. Profesora, una Bueno, no importa. consulta. Después cuando lo vean en daños lo van a ver más puntualmente. Ya estoy. Entonces, esas son las pautas que se tienen en cuenta y por eso se pone por encima del carácter del bien si es propio o ganancial. ¿Sí? Le importa el desarrollo de la actividad familiar en ese hogar para pedirla. Sí. Profesora, en este caso tendría que declararla como vivienda principal. No, en este caso vos lo que tenés que decirle al juez es justamente argumentar todas las actividades que se desarrollan ahí y probarlas, ¿no? Que si tenés hijos de 13 y 9 años, por ejemplo, que desde que los hijos nacieron estoy diciendo un ejemplo extremo, hay otros que son más border, ¿no? Que nacieron y se criaron en ese hogar, que el colegio que van está a 2 cuadras del colegio o a 3 o a 5, lo que te guste, que las actividades, ustedes lo dijeron, creo también, las actividades recreativas están cerca también de ese hogar, que aquel que lo pide es quien tiene el trabajo más cerca o quien tiene a su cargo más disponibilidad para compasarse a la vida de los chicos. Es el progenitor que más los lleva al colegio por una cuestión de disponibilidad horaria de trabajo, si se quieren. Hoy hay muchas personas que hacen home office, la mayor parte de la familia, y pocos y otros van, sí, in situ al lugar de trabajo. Bueno, se ponderan un montón de situaciones para decir esto. Sí. Profesora, Sí. a ver si yo le termino de entender, o sea, creo que le entendí, pero para despejar cualquier duda. Dice el 443, ser inmueble propio
o de cualquiera de los cónyuges o ganancial. O sea que no importaría el régimen que hayan optado. Claro, por eso les decía, se exime del régimen patrimonial del matrimonio, Claro. puede ser que el inmueble sea de herencia de uno de los cónyuges, ¿sí? Pero lo importante no es la calificación del bien, sino lo que ahí ocurría, Mm, Clarísimo, profe, gracias. ¿ok? Porque arrancamos por ahí, lo que se protege justamente es, y ahí también está el interés superior del niño, claro. ¿ok? Entre otras cuestiones. Y después, en efectos, va a ayudar a responder tu pregunta, Camilo. ¿Lo tenés a mano, el 444? Sí. Bien, ¿qué nos dice? Dice, efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A petición de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. Que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos. Que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Y un último párrafo que dice, si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Bien. Entonces, muchas situaciones. Primero, calificación del bien es irrelevante a los fines de la fijación de la atribución. Lo único que sí puede ser importante es que se puede pedir en todo caso una renta compensatoria, Ujú. ¿sí? Siempre y cuando, justo una de las chicas de la comisión anterior me preguntaba, bueno, pero esto, en este caso se puede pedir que los alimentos sean por mitades, y yo acá no les puedo dar, decirles taxativamente que corresponde un 50 y un 50, porque lo que acá se valora son todas las circunstancias, son las posibilidades económicas de ambos cónyuges, quién dedica más tiempo al cuidado de los hijos, lo que les hablé recién, la cercanía o cómo estaba dispuesta la dinámica familiar, el caudal económico de cada uno de ellos, y obviamente lo que se quiere evitar son situaciones injustas. Entonces, la renta compensatoria viene en todo caso a sanear esta cuestión, porque en principio, pensémoslo del siguiente modo, se está procurando por la vivienda, ¿sí? Por un techo. Y todos sabemos que la parte de la ruptura del matrimonio, en esto que, bueno, un poco lo que decía Mariana, para que nadie se quede en la calle, en definitiva es eso, o sea, generalmente hay alguien que se va, ¿sí? Y ese irse también es una cuestión económica que repercute Claro. en los excónyuges, no es una cuestión menor. Sí, entonces lo que tenemos que tratar de acompasar es todas esas economías que se producen con la ruptura del matrimonio. ¿Vamos bien? Sí, y por ejemplo, si yo me divorcio, ¿no? Y vivimos, la casa, la vivienda familiar, pertenece a mi ex marido. Y yo, bueno, pruebo de que no tengo otra vivienda, que necesito seguir viviendo ahí. ¿Le tengo que pagar una renta compensatoria? A ver, primero, tendríamos que ver quién está al cuidado de los hijos y por cuánto tiempo, Claro. cómo se distribuyeron el tema de los alimentos. A lo mejor decís, bueno, listo, el otro, si es un bien propio, ¿no? Puede soslayar el pedido de esa renta compensatoria y negociarlo con otra parte de alimentos, Ah, ¿sí? ok. Por ejemplo, bueno, entonces quien paga el colegio es uno y la obra social el otro, Claro. o hay distintas formas de acomodarse. El tema es ser ingenioso, Mm, ¿sí? Ahora, pensá que esto también es por un plazo. Cuando se trata de un matrimonio que tiene hijos menores de edad, posiblemente sea ese plazo hasta que los hijos adquieran esa mayoría de edad, o en su caso hasta los 21, que es en donde se
ya se extingue la obligación alimentaria de los progenitores respecto de los hijos. Ahora, vos podés igual, el otro podría en su caso pedir una compensación, una renta compensatoria, porque acá lo que hay que valorar, más allá de este contexto de la atribución de la vivienda, es que tampoco haya un abuso de derecho, Claro, ¿sí? Entonces, claro. en principio, por eso hay que informarle al juez. Uno pide y el que alega aprueba. ¿Sí? Si no, yo caigo en denuncias y después el juez me rechaza la demanda porque no probé absolutamente nada de lo que Nada. pedí. ¿Sí? Porque les digo, hoy está de moda en tribunales y afuera de tribunales la carta documento, la demanda los abogados, lo veo con abogados recibidos en el juzgado, ya creen que con la presentación de la demanda ya es terreno ganado. Y no, chicos, uno tiene que probar. Claro. ¿Sí? Entonces, y tiene que probar todas estas situaciones para que el juez en su caso me dé la atribución de la vivienda y a su vez me la dé por el mayor tiempo posible. ¿Sí? Y en su caso, después, en el artículo 445 también se establece las causales del cese de esa atribución de la vivienda. Una es, bueno, el vencimiento del plazo y que hayan cambiado las circunstancias que dieron origen a su atribución. Vos decís, yo estoy ahora en una posición desventajosa, económicamente hablando. Bueno, los jueces hoy, cuando se trata, supongamos que es un matrimonio en donde no hubo hijos, ¿no? No hay hijos menores de edad, vamos a ser más claros. Entonces, los dos son mayores de 45 años, ¿les gusta? Vamos a hacerlo un poco más controvertida la cosa. Y uno no tiene trabajo, que es justamente el que está pidiendo la atribución de la vivienda. Hoy la postura está en no darlo de por vitalicio, Claro. ¿sí? Seguramente se va a dar por un par de años a los fines de también ponerle un poco de, obviamente se va a valorar la situación económica del que está pidiendo la atribución de la vivienda, si tiene un título de alguna profesión, si se dedica a algo profesionalmente hablando, o tiene un empleo, o qué es lo que hace, pero también se trata que esa situación desventajosa también se acompase con no haya un exceso de abuso de derechos, ¿sí? Por eso en estos casos quizás los plazos pueden ser más acotados para incentivar al otro cónyuge a que consiga sus medios para autovalerse. En condiciones normales estamos hablando. Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Profe, una pregunta, a mí me quedó una duda de la parte procesal que comentó antes. ¿El procedimiento es que el que hace la petición de divorcio tiene que acompañarla con el convenio regulador, con la propuesta del convenio? Con la propuesta que establece el contenido del artículo 439. Perfecto, clarísimo. Ahí, por supuesto, el tema del divorcio no se puede discutir, pero la otra parte sí puede oponer las defensas que mencionamos. Pero eso vos vas a las cuestiones conexas, A la compensación cuestión económica o atribución de la vivienda. En compensación económica vos podés decir, la defensa una podría ser el plazo de caducidad. Y después todas las defensas es que no se dan las circunstancias que prevé el artículo 442. Claro, Nunca dejó de perfecto. trabajar. A ver, voy a lo mismo. Hago esa negativa y ofrezco esa prueba, explico la realidad de los hechos y también digo que la realidad es que se desarrolla, tiene su industria, tiene su profesión, le han ofrecido trabajos y eso lo pruebo. Testigos, informativa. Perfecto. Y ahí mismo procedimiento con una demanda, el juez en algún momento va a alegatos y va a dar... No, porque son sumarísimos, no hay alegatos. En el Ok. único caso que vos tenés alegatos es en el 482, que es el proceso ordinario de Ok. conocimiento. Y una vez que está la sentencia, ¿eso se puede apelar o termina ahí? ¿Y vos qué pensás? Yo calculo que sí, obvio. Pero sí, o el apelar es un derecho, existe el derecho a la segunda instancia, chicos. Perfecto, el doble conforme. Ya sé que el 242 en cuestión del monto, algunos me pueden decir, pero esto más para patrimonial en familia no creo que suceda demasiado. Pero por supuesto, las resoluciones judiciales son apelables. Claro, perfecto. Ten en cuenta que en este caso el recurso va a ser en relación, tenés que fundar en primera el memorial y después resuelve la Cámara. Salvo en la liquidación de la comunidad, que es sentencia definitiva de juicio ordinario, ahí sí tenés alegatos. Bien.
y el recurso se concede libremente y fundás en la Cámara la expresión de agravios. Perfecto. Listo. Profe, le consulto en relación a la pregunta que hizo el compañero. En el caso que el convenio regulador sea una propuesta unilateral. Me encanta, paren, vamos a homologar algo entre nosotros. Yo sé que dice, si uno va al 439, dice convenio regulador contenido. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, dijimos que si era, digamos, que si es una propuesta unilateral, tiene que tener el contenido del 439, no va mejor, porque es una propuesta. Claro. Sí. En cambio, si vamos juntos, ahí sí hablamos de convenio. Técnicamente es lo mismo, la única diferencia es que si es unilateral es propuesta. Va a ver que esto los va a ayudar a estudiar también. Claro. ¿Sí? Entonces, porque ¿qué pasa con la propuesta? La propuesta se le tiene que dar vista al otro para que haga su, ¿qué? Contrapropuesta. Claro. En cambio, si es el convenio, técnicamente hablando, es el convenio, el juez decidirá si toma la audiencia o no, y homologa el convenio y nos vimos. Claro. A ver, después lo que quede inconcluso, que son estas cuestiones que estamos charlando ahora, atribución de la vivienda, compensación económica, alimentos, por ejemplo, o cuidado personal, si los discutimos, o distribución de los bienes, que es la liquidación de la comunidad, los discutimos en los otros expedientes. Camilo, ahí sí, retomamos con lo tuyo. Gracias, profesora, no es necesario. Me respondió con su explicación. Bárbaro, buenísimo. Es que, por eso, perdón, yo a veces les digo, pero porque me pongo también en... Si uno dice convenio y propuesta y después lo va a estudiar, va a decir, pero yo siento que acá tengo una contradicción, y la contradicción es esta. El epígrafe del 439 habla de convenio, pero podría decir el contenido. En realidad, vamos, habla de convenio, ¿sí? Porque ¿qué dijimos? Que luego del Código del 2015 la idea es que haya autocomposición entre los cónyuges y que el Estado se meta lo menos posible en los que es regular todo lo que causa el divorcio, la ruptura del matrimonio, ¿sí? Es como que en el 2015 el legislador le dijo a la gente, bueno, ustedes se quieren divorciar, no elijan sus normas, pero estas son las reglas del juego. Adáptense. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. Esto no se pone en el examen, se pone lo que muy formalmente venimos charlando, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, ¿alguna cuestión más con relación a convenio, propuesta, atribución de la vivienda? No. Bueno. Alimentos yo ya lo doy por sabido. Régimen de comunicación de los hijos lo vamos a ver con responsabilidad parental, pero es algo que se puede, igual acá surgió en las conversaciones, es algo que se puede decir, el código pasó un pantallazo general, establece que el cuidado personal puede ser alternado o indistinto, pero siempre bajo la modalidad de que sea compartida. Es decir, que el legislador lo que busca es que ambos cónyuges, es decir, ambos progenitores de esos hijos, mantengan el vínculo afectivo y de cercanía con los hijos. Que es decir, que la ruptura del matrimonio impacte lo menos posible en los hijos. ¿Estamos? Bien. Continuamos. Daños y perjuicios. Artículo 431. Bianca se ríe. No sé si se ríe de mis chistes, se ríe para no llorar. No, me estoy riendo de algo que dijo mi prima que la tengo acá enfrente, nada más. Bueno, pero ¿tu prima estudia Derecho o se está riendo que dice esta gente loca, ahora entiendo todo? No, está estudiando historia y le pareció graciosa la historia de una parte del golpe militar porque está haciendo el CBC. Claro, bueno, pero porque hay muchas... nuestra ciencia es una ciencia social, los que somos más grandes capaz lo sabemos. Yo el otro día los chicos de mi comisión les hice toda una línea de tiempo en el pizarrón, desde el matrimonio religioso hasta la sanción del Código Civil, para que quede claro, como hoy hablamos de divorcio como algo tan fresco, y en su momento en el Código Civil de Vélez
no existía el matrimonio religioso. Recién con la sanción de la 2393 es que hablamos del matrimonio civil y la competencia de los jueces civiles en estas cuestiones, ¿no? Bueno, volviendo al año 2026, derecho de daños, artículo 431, asistencia. Leámoslo, que arranca el capítulo y dice derechos y deberes de los cónyuges. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Bárbaro. Entonces, nosotros venimos de un código civil que, más allá que en el año 1987 se sancionó la 23515, reguló el divorcio vincular. ¿Pero qué vimos nosotros? Que tenía causales. Sí. Ahí tu prima te tiene que decir, Bianca, esto no lo vieron. Tiene causales subjetivas y las causales objetivas. La objetiva era, decimos que nos presentamos ante el juez, obviamente con competencia en derecho en familia, y le manifestamos nuestro derecho de, nuestra intención de disolver el matrimonio. ¿Sí? Se hizo imposible la vida en común, esto se decía, y objetivamente no se vinculaba ninguna de las causales subjetivas. ¿Y cuáles eran las causales subjetivas que estaban en el artículo 214 del Código Civil? Fidelidad. ¿Cómo? Si no recuerdo mal, fidelidad del viejo código, ¿no? ¿Está preguntando usted, profe? Sí, del Código Civil, adulterio. ¿Qué más? Convivencia. Separación de hechos sin voluntad de unirse, abandono voluntario y malicioso del hogar e injurias graves. Injurias. Entonces, esas eran las causales subjetivas y por lo tanto, si yo optaba por disolver el matrimonio con justificación en alguna de esas causas, tenía que demostrar la culpa de uno de los cónyuges que llevó a esa disolución del vínculo matrimonial. Hoy nosotros en el artículo 431, ¿pescan alguna causal subjetiva de disolución del matrimonio? El deber moral de fidelidad. Si genera un daño, el derecho prevé que puedes repararlo. ¿Todo el mundo de acuerdo o hay algunas opiniones diferentes? Opiniones diferentes. Bueno, sí, a ver, eso Fulano. no es legal, o sea, el deber moral es moral, no es legal. Excelente. Es o un sea que deber si moral. yo digo mi marido me fue infiel, sí, no me diga, no pasa nada. Pero si Exactamente. genera un daño eso. Y no, porque hoy vos lo que tenés que, primero, la fidelidad quedó como un deber moral, entonces, como bien decía Mariana, pasa a ser un deber moral y no un deber legal. Entonces, pasado a nuestro término, es que no hay una conducta antijurídica, no hay causales subjetivas. Entonces, si no hay causales subjetivas, lo que hizo el Código del 2015 y que lo plasmó en el artículo 431 es purgar el derecho de daños de las relaciones de familia. Y lo dejó reservado a otras cuestiones que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en sí, la infidelidad no puedes. Antes había un plenario de la Cámara Civil que te permitía, que habilitó, ¿sí?, que poder demandar por daños a la demanda de divorcio, por infidelidad o por alguna de estas cuestiones, pedir daño moral. ¿Sí? Pero porque vos tenías algo que. Nosotros en el derecho de daños, o lo que recuerdan de obligaciones, ¿qué es lo que tenemos para pedir? Lo que nos da origen a la pretensión. ¿Qué se tiene que configurar? ¿Cuáles son los 4 elementos de la responsabilidad civil o del derecho de daños? Nexo causal, antijuricidad. Daño primero. Nexo causal. El hecho. El hecho. La antijuridicidad, la relación de causalidad y el daño, ¿sí?
más los factores de atribución, que que pueden ser objetivos o subjetivos. Nosotros acá en familia, en la órbita del código anterior, hablábamos de los factores subjetivos, Ujú. ¿sí? Antijuridicidad, factor subjetivo de atribución. Acá vos no lo tenés, porque tenés un deber moral. Entonces, yo no puedo, con posterioridad a la sentencia de divorcio, primero, en el juicio de divorcio, cuando vamos al 439, de nuevo, dice que yo tengo que expresar el motivo por el cual se disolvió el matrimonio. Yo quiero promover esa demanda de divorcio. No. No, tiene que explicar, o sea, simplemente si se quiere divorciar, se divorcia. Exacto. Lo único que tengo que decir es que me quiero divorciar. Después, si me fui infiel, si hicimos un contratito de poliamor y eran 5, habían pautado 5, pero se fue a 10, no importa, chicos. Si discutíamos mucho, si no sacaba el perro las 8 veces por semana que tenía que hacerlo, si dejaba la ropa tirada, lo que fuera, no importa. Si no interesa hoy los motivos por los cuales se llegó al final del matrimonio, sino que importa la voluntad, fin, de querer disolver ese vínculo. Ujú. Entonces, lo que pasó salimos de la esfera de lo que era en el 2015, se purgó las relaciones de familia del derecho de daños y solamente quedó vinculada a algunas cuestiones, que ahora vamos a ver al deber general de no dañar, cuando son los daños a la persona del cónyuge, es decir, a su integridad, a su dignidad, y después en materia de filiación, ¿sí? Por la falta de reconocimiento de un hijo, por ejemplo, en la minoría de edad, ¿sí? Pero lo que es, como dijo muy bien un chico en la comisión anterior, ya no hay daños y perjuicios derivados de la disolución de ese matrimonio. Claro. O sea, la disolución del matrimonio no guarda relación de causalidad con el derecho de pedir algún tipo de daño y perjuicio, porque no hay antijuridicidad. Claro. Fue muy criticado esto en el año 2015 cuando salió. Obviamente los de la vieja escuela y había muchos titulares de cátedra. Esto se debatió en una de las comisiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Bahía Blanca en el año 2015, que fue al mes de sancionado el Código Civil. Y bueno, a ver, lógicamente en la cabeza de yo cursé una maestría hace poco y una de mis compañeras más grandes decía, yo me casé bajo el Código de Vélez y con las normas del Código de Vélez, entonces si a mi marido se quiere divorciar, responderá alguna de las causales, si no, no hay divorcio. Bueno, por eso, nosotros hoy porque tenemos esta visión, somos otra generación, más o menos yo estoy en el medio de todo esto, pero bueno, a lo que voy es que impactó a ¿cómo es esto que te podés divorciar y no hay causa? ¿Cómo que nadie tiene culpa en que un matrimonio se rompa? Alguien tuvo que haber hecho mal, querido. Hijo, anda a arreglar eso, ¿no? Bueno, hoy existe, pero más desde el ámbito psicológico o afectivo, pero no desde el legal, Claro. ¿ok? Por eso es que insistimos en esto de decir, bueno, o convenio o propuesta, pero la sentencia de divorcio se dicta. Después sí, porque fíjense que antes los procesos de divorcio recién uno recuperaba la actitud nupcial con la sentencia y si iba por las causales subjetivas, era todo el debate y prueba de esa causal. Entonces, capaz uno estaba discutiendo 5 años, adulterio, injurias, y era como Claro. hasta victimatizante, desgastante. Tener un juicio en trámite pesa psicológicamente, Claro. el que fuera, más uno que atañe a cuestiones emocionales, creo yo, es mi punto de vista. Bianca, Si querés hacer una pregunta capaz más genérica en cuanto a lo que es matrimonio, divorcio, ¿hay algún límite a la cantidad de veces que uno puede pedir el divorcio? Ejemplo, no sé, pido el divorcio y me dan la sentencia hoy de divorcio, mañana me caso automáticamente y, no sé, dentro de 3 días me vuelvo a divorciar. Como seguir un patrón. ¿Hay como algún límite legal para ese patrón? no hay límite legal. Lo que sí te puedo decir es que
sabés que bajaron los casamientos. Se ríe ella de todo lo que yo le digo para esto. Te vengo a contar las malas noticias, ya van a venir las buenas. Cuando lleguemos a régimen, quizás ahí. No, hablando en serio. Lo cierto es que el índice de casamientos bajó. Al igual que la natalidad, más allá de cualquier opinión política al respecto, es una realidad. Creo que hay no sé si les gusta la filosofía, pero a mí me gusta, bueno, también integrar, pero porque sirve, no puedo mirar el derecho, solo el código y que no pasa nada alrededor. Byung-Chul Han tiene un libro que es La sociedad del cansancio, Mm. ¿no? El que no lo leyó, hay algunos podcasts o videitos de filósofos en YouTube donde explica un poco cómo hoy estamos pensados, nosotros me incluyo, en donde tenés a lo mejor más puesta la mirada en lo productivo y en el desarrollo y cómo te vinculás. Es un estudio hoy actual que se está desarrollando a nivel global, no es que pasa solo acá en Argentina, a qué le dedicamos nuestro tiempo las generaciones en etapa reproductiva. ¿Me seguís? Ahora, yendo a tu pregunta, salvo que tenga un proceso de terminación de la capacidad o que su tema por el casamiento pase por otro lado, en serio hay personas que se casaron 3 veces, 4 veces. Yo tengo un compañero de la maestría, un gran jurista, la verdad, que se casó 2 veces y siempre dice lo mismo. Es muy inteligente. Dice, no, yo no me voy a volver a casar a los 2 años ya de nuevo, de novio, pero bueno, no importa. Victoria, Imagínate que y también para, si quieren algún caso así de chismes que nos gustan, Pampita tuvo un tema ahí que ella tenés. se casó en el 2008 con otro código y el primer marido la acusó a ella de El adulterio adulterio. y a favor de él, ¿no? Salió la sentencia, incluso después de abandono de hogar, me acuerdo que fue un escándalo. Y después, Gran ejemplo trajiste. Y creo que a Nicole Neumann le pasó lo mismo. me acuerdo de ese porque fue un escándalo, pero después para Bianca se casó varias veces después, creo, 2 veces más. Yo creo que con Vicuña no estaban casados. No. Hablando todo se puso muy jurídica la cosa. Pero bueno, sí, ahí tenés, es un buen ejemplo de un divorcio de personas conocidas Claro. bajo el adulterio, pero porque los habían agarrado fotógrafos, bueno, ahí fue fácil de probar porque era una persona pública. En el común de las personas tenemos que armar una suerte de investigación privada que hoy yo creo que nos denunciarían por stalker, etcétera, etcétera. ¿Cómo le dicen hoy? No es stalker, hostigamiento, ahí va. Acoso. Stalkear. Bueno, yendo a la respuesta de Bianca, sí, salvo que se advierta algún tema de salud mental, no, pero esto lo digo en serio, fuera de joda, por un tema de protección de la persona, lo demás es autonomía. Hay gente que le gusta el amor y se enamora rápidamente y se desenamora capaz a los 3 años, y hay otros que les dura más, qué sé yo, no hay límites. No se puede como limitar eso porque te diría que hasta es inconvencional, ni inconstitucional. Sí, por la Convención Americana de Derechos Humanos, de algún modo, la formar una familia. Bueno, volvamos a donde estábamos con el tema del derecho de daños. Entonces dijimos que se purga las relaciones de familia, o por lo menos lo que es la disolución del matrimonio, a las causales de que me pueden llevar subjetivamente a reclamar por daños y perjuicios. Sí. Yo creo que a nivel sociedad, creo que convivimos bien con esto, porque obviamente se pueden imaginar que esta pelea de los daños y perjuicios fue a parar a otras cuestiones. Se canalizó, digámoslo psicológicamente hablando, lo canalizaron en otro lado, como ser que hay un ejemplo que en la tele sale en todos lados. Hijos, bienes. ¿Sí? No estoy diciendo que hablo de canalización emocional. ¿Sí? Bueno, lo que sí quedó en el derecho de daños es
el tema de la afectación a la dignidad, los daños a la dignidad o en la integridad del cónyuge, ¿sí? Y acá que entra en juego los casos de violencia, ya sea física, psíquica, digital. Hoy hay un montón de fallos en donde se han publicado videos o cosas, pero eso no tiene que ver con la disolución del matrimonio, sino viene de origen constitucional, artículo 19, deber general de no dañar, que lo recepta el artículo 1716 del Código Civil y Comercial. Y bueno, y ahí sí tengo que probar la antijuridicidad y todo lo que veníamos hablando, la relación de causalidad entre el hecho y el daño que a mí me generó. Pero eso va a ser en un proceso de daños y perjuicios, con contenido patrimonial. Nosotros en el juzgado, yo trabajo en un juzgado civil patrimonial de acá de Nación, que hemos intervenido en algunos casos en donde hubo violencia física. O sea, se demandaron entre ellos y el motivo, el objeto fue violencia, pero obviamente ya tenía la sentencia de divorcio. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro cómo se materializan los procesos? ¿Hay alguna duda? Que en el sentido de violencia también cambió un montón el tema del código, porque antes, si no, tenía que esperar todo ese tiempo que vos decías que duraba el juicio, y si había violencia, digamos, por ahí la persona se iba de la casa y encima hacía abandono del hogar. O sea, eran como... Bueno, vos sabés que en esos casos era por razones de violencia, salvo que hoy lo dice el código en el artículo 2437, si mal no recuerdo, que es una de las causales de la cesación de la vocación sucesoria del cónyuge supérstite. Te dice, a excepción de cuando la separación, la convivencia dejó de existir porque fue decretado judicialmente, es decir, ponele, un juez en un caso de violencia, supongamos que hubiera ordenado una medida de exclusión del hogar, del cónyuge agresor. ¿Sí? Vos en este caso, o en el caso anterior, no hubieras tenido un caso de abandono voluntario y malicioso. Surgía de una medida judicial. Claro. Ah, está bien. Pero está bueno lo que vos estás diciendo, porque lo que vino a traer hoy todo esto, sí pasaba más antes se discutía mucho con este tema de, vamos al artículo 2437, que es de sucesiones en realidad. 24:37. Dice, el divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. El divorcio, la separación de hecho, sin voluntad de unirse, y la decisión judicial de cualquier tipo que implica el cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Esto va para el cónyuge que fue excluido. ¿Sí? Se comprobó alguna de las causales, por ejemplo, de violencia física, supongamos. Claro. Si lo llevamos a la órbita del código anterior, esto hubiera sido, y viéndolo desde el matrimonio, era la separación de hecho sin voluntad de unirse. Pero aquel que se retiró de la casa, supongamos, se retiró por una cuestión de autoprotección, no se retiró, no hizo abandono voluntario y malicioso, abandono del hogar, ¿sí? Abandono voluntario y malicioso. No fue voluntario, no le quedó otra, estaba su vida frente a estar estoico ahí. Profe, Sí. perdón, entonces la violencia física o psicológica entra como una excepción de reclamar daños y perjuicios dentro de la sentencia de divorcio. No. La sentencia de divorcio se va a dictar igual, chicos, porque habíamos dicho que el proceso de divorcio, el fin que tenía, ¿cuál era? La disolución del matrimonio. Disolución del vínculo matrimonial. Ahora, si yo considero que tengo que demandar al otro cónyuge por compensación económica, atribución de la vivienda, alimentos, o daños y perjuicios, me voy a los procesos correspondientes. No integra el pedido. ¿Sí? Entonces yo me voy al foro correspondiente. Pero y si inicio el quiero proceso poner de- el motivo porque quiero, lo puedo poner. Suponete en la demanda yo puedo decir me divorcio porque sufro violencia o no.
si quiero, aunque eso no implique que haya Es que nada, después... es que ¿sabes cuál es el tema? No te va a favorecer ni perjudicar en nada. A lo mejor te puede llegar a perjudicar, no sé. A los fines del divorcio, el divorcio en sí, vos te conviene que salga lo más prolijo posible, ¿sí? ¿Para qué? Porque vos tenés que negociar en el convenio. A ver, en el momento de la audiencia, ¿sí? Obviamente, frente a una situación de violencia, vos lo que menos vas a querer hacer posiblemente sea negociar, ¿sí? Quizás lo podés decir entre telones, pero no lo podés, yo no sé si lo expresaría judicialmente, no es necesario expresar los motivos por los cuales. O sí, quizás te puede servir, estoy pensándolo ahora, pero estás en el divorcio, no te sirve igual. Distinta es la separación de hechos sin voluntad de unirse, en donde no hay materializada esta querer disolver el vínculo, ¿sí? Porque vos desde que ya estás planteando la demanda, ya está, ¿sí? Sí, después te conviene ir y hacer tu demanda judicial por los daños y perjuicios en todo caso relacionados con esto. Claro. Pero no es de ningún modo parte integrativa de los efectos. O sea, sí es un efecto, pero no forman parte de los daños y perjuicios, no son una causal para de decir que por ese motivo se disolvió el matrimonio, ¿sí? Sino que es una cuestión en donde lo que se quiere priorizar es la integridad de la persona y del cónyuge, es un derecho convencional, todo lo que afecte su dignidad e integridad. Convención Americana de Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Protección de los Derechos de Violencia contra la Mujer, la protección integral de la mujer, que están todos los tipos de violencia ahí, porque yo dije tres nomás, que es lo que más comúnmente suelen surgir de los vínculos de la intimidad, ¿no? La física, la psíquica, la digital, porque también he visto varios fallos en donde se juzgó ese pedido de daños y perjuicios y se admitió en base a posteos o cosas que había hecho el ex cónyuge en Instagram, por ejemplo, o en otra red social, que eran difamatorios del otro cónyuge, entonces afectó a su dignidad, ¿sí? Publicar videos. Claro. Íntimos. Mm. Esto le había pasado a otra famosa también, no me acuerdo, no sé si fue a Solpet, bueno, varios, no importa. Sí, pero no, ¿se entendió, Joaquín? Más o menos, profe. O sea, lo que entiendo es que cuando uno inicia la demanda de divorcio, paralelamente puedo iniciar, en caso de, por ejemplo, violencia física, psíquica o digital, puedo iniciar daños y perjuicios, que eso tramita por otro expediente. Claro. Ok, ahí va. Gracias, profe. Además, hay que tener en cuenta los plazos de prescripción, ¿no? En todo caso, con el cese de la cohabitación y todo lo demás, para los daños y perjuicios, porque es distinto, ahí sí tengo un plazo que es de 2 años, me parece 2562. Y ahora vamos a ver los casitos prácticos, que quedó el 3 y creo que el 2 lo estábamos terminando de ver, ¿no es así? Em, sí, tiene los casos prácticos también mientras yo busco el plazo este de prescripción. 2592, efectos, la facultad de retención. No, 2562. Ah. Bueno, yo lo voy a encontrar. Sí, plazo de prescripción de 2 años. Prescriben a los 2 años el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. El reclamo de... ¿Eso no? ¿Ese no? No. No.
Bueno, ya lo voy a encontrar y se los digo. Vayamos a los casitos prácticos. El caso... Ayer creo que habíamos visto la primera pregunta, nada más, si no me equivoco. Perdón, es el Creo que- 2561. 2561, última parte. Que dice, el reclamo de indemnización de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Durante el matrimonio están suspendidos estos plazos. Así que con la sentencia ya podría tener, se empieza a computar el plazo de prescripción si se quiere de divorcio. Y vamos por el caso 3. Hicimos 1 y 2 ayer. ¿El 2 lo hicimos Bien. completo, decís? Me parece No, que nos faltaba una faltaron- última pregunta. No, faltaba, me parece. Sí. Sí, habíamos... bueno, si quieren lo vemos otra vez, para ordenarnos. Dale. ¿Alguien lo quiere leer o se lo acuerdan? Vamos con las preguntas, si no. Lo tengo acá para leerlo, el caso 2. Dale. Dale. Nulidad del matrimonio. Pamela y Julio se conocieron en un encuentro denominado Solos y Solas el 24 de mayo de 2023 y comenzaron una relación amorosa. A mediados de junio de aquel año empezaron a convivir y el 29 de julio de 2023 se casaron. Ante la sorpresa de sus allegados, por la velocidad con que avanzaba la relación, Pamela contaba a su familia y a sus amigos la bondad y cariño con que Julio se dirigía permanentemente a ella y las atenciones permanentes que le prodigaba. Sin embargo, una vez casados, comenzó el calvario de Pamela. En efecto, en la denuncia por violencia familiar que presentó el 29 de septiembre de 2023, lo describió como una persona agresiva y violenta. Allí expuso que desde que empezó la convivencia y a instancias de Julio, ella se alejó de sus amistades y sus familiares más cercanos, e incluso dejó de comunicarse con su hija que vivía en el exterior para no irritar a su pareja. Por imposición de Julio, abandonó sus sesiones con el psiquiatra y dejó de tomar la medicación prescripta para sus padecimientos psíquicos. Al mismo tiempo, los hijos de Julio, de su primera unión, invadieron su vida. En dicha denuncia expresó textualmente: estuve prácticamente secuestrada. Después de la denuncia, abandonó la casa que compartía con Julio. Le confesó a su hija que Julio la había tenido encerrada, que le hizo firmar poderes y que había vendido todas sus propiedades. Las cuestiones a resolver son: establezca si Pamela puede invocar alguna causa para anular el matrimonio, menciónela y descríbala, determine plazos y requisitos para articular la acción, y establezca si en el caso el matrimonio produciría algún efecto. Entonces, Ayer habíamos hablado un poco del principio. ¿Qué causa podría invocar para anular el matrimonio? No sé si se acuerdan. Dolo, habíamos dicho... Sí, me acuerdo. El dolor por error, se había dicho, ¿no? ¿Qué tipo de error? Ay, La se me persona, olvidó de las cualidades de la persona. Bien. Sí, vicio de error. Entonces sería un vicio de error o vicio de error ídolo. Bueno, en realidad las tres cosas, error, dolo y violencia. No, porque Procede. violencia se refiere al acto matrimonial, al momento de la celebración. Se hablaba de engaño, profe. Él la había ¿Cómo? engañado, la había engañado. ¿en qué sentís que se sintió engañada? Porque como que al principio la enamoró y como que sí, como que al principio la enamoró y demostró ser otra persona a la que realmente era. Bárbaro. ¿Y eso vos crees que está en un artículo del código? Así no dice el engaño, bueno, pero en Jury más o menos sí. Sí. ¿Era el A ver. 407? ¿Fue eso? Ay, no, casi. 9.
Ahí va. ¿Cuál de los incisos? Ahí sí que no me acuerdo. No, te súper entiendo. Yo tengo una dislexia últimamente con los números preocupante. Y eso que te sabes todo el código, Vicky, vos de memoria más o menos. No, no, pero se me quemó el cerebro, les digo en serio. No, ya estoy con los números. Inciso B. Bien, ¿qué Bien. dice? El error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio, si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega. Ahora, Soraima, que me encanta tu nombre, Soraima, ¿no? ¿Qué significa? Está Estás silenciada. desmuteada. ¿Seguís muteada? No, bueno, sí. ¿Vos crees, Soraima, que esto va con la definición que dijo la compañera? A todos le pregunto. Perdón, bien. ¿qué artículo leyó recién? Artículo 409, inciso 2. Yo creo que sí. Bien, pareciera ser lo que la compañera definió con sus palabras, resume el artículo 409, inciso B. Hay una, que lo leía muy bien Sergio, es este error en las cualidades, y además ese error, ¿qué tiene que ser? Esencial, tiene que ser Muy grave, bien, tiene que esencial, causar grave. daño. Ese que yo tengo que decir y probar que de haberlo conocido antes y vos querías que te desapoderen de todo tu patrimonio y se lo den a un tercero, y la verdad que no. Yo me hubiera casado con un estafador y la verdad que no. Sumado a que se mostró cariñoso al comienzo. Claro. Claro. Ahí es donde ustedes capaz se confundieron un poco con el dolo, a lo mejor. Claro, yo me confundí con el dolo, con el dolo porque por la violencia. Y después la profesora aclaró que no era por la violencia, porque eso fue posterior. Ah, vos le habías consultado ayer a Majo, sí. Sí. El lunes, digo, me acuerdo. Bueno, lo bueno es que todos decimos lo mismo. Igual con Majo generalmente, bueno, Majo, ¿qué les puedo decir? Ya les dije todo. Así que, bueno, entonces ese error en las cualidades de la persona. Ese error de esencia herencial, seguimos. Una pregunta, por favor. Sí. La pregunta es, ¿hasta cuándo uno puede decir, puede invocar este error? Porque en todo caso sería motivo de nulidad. Bueno, Sí, fíjate. Porque una persona siempre van a decir, vos no sos lo mismo que lo que me prometiste, lo que aparentaba ser. No, bueno, no, pero acordate que ir a litigar te sale plata también. Porque si vos, no es, por eso vamos a lo mismo. Vamos a la pregunta siguiente, que lo dice ahí la respuesta que está preguntando él. A ver, dale. Plazos y requisitos para articular la acción. ¿De qué acción estamos hablando? El divorcio. Nulidad. De la nulidad. ¿Qué tipo de nulidad es? Relativa. Relativa. Bien, ¿y quién la puede demandar? La única legitimada sería Pamela, porque es quien sufre Claro. El vicio. Bien. Esto a diferencia de los otros casos de nulidad, de salud mental y falta de edad legal, en donde hay otros legitimados. Acá, como es el que sufre, como bien vos decías, Sergio, el que sufre el daño, justamente el único legitimado para interponer la nulidad por esta causal. ¿Y saben en qué artículo está establecido? 425. Bien. ¿Y este caso en cuál entraría de los incisos del 425? El B. Ah, no, el C. Bien. Matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento, a que se refiere el artículo 409. ¿Sí? ¿Querés leerlo completo? El matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento, a que se refiere el artículo 409. La nulidad solo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio de error, dolo o violencia.
La nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de 30 días después de haber conocido el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de 1 año desde que cesa la cohabitación. Esa es mi duda. En el caso de ¿ella se va de la casa? Porque si no, la cohabitación continúa. Dice, Ella después de la denuncia y se denuncia va. abandonó. ¿Cómo? Después de la denuncia abandonó la casa que compartía con Julio. Ah, sí que no tengo el... No, no importa, pero bueno, existió. Entonces, ¿el plazo cuál sería? De 1 año De 1 desde año. que cesa la cohabitación. Sí. Habla de otro plazo también. La nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de 30 días después de haber conocido el error. Claro, por eso yo decía, ella cuando se da cuenta, después se va de la casa. Pero no podía. No. ¿No? Dice se sentía, en alguna parte ahora no lo encuentro, pero dice Sí, se sentía como atrapada, como... Sí. Cuando dejó de comunicarse con su hija, abandonó sus sesiones, dejó la medicación. Pero supongamos que lo que dice ahí, que después de la denuncia ya abandona la casa. Vamos bien. Tenemos que dentro de esos 30 días se tiene que interponer la demanda de nulidad. ¿Sí? A partir de esos 30 días. Ahora, el tema está que lo que decía Nadia recién, que es qué pasa cuando no se interpone, el cónyuge no interpone la nulidad en ese plazo. ¿Sí? Dice el 425, la nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado con la cohabitación por más de 30 días después de haber conocido el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de 1 año desde que cesa la cohabitación. Sí, está medio confuso la redacción de la norma. Supongamos que son desde esos 30 días de que cesó la cohabitación. A partir de ahí se tiene el año para interponer la acción de prescripción. De nulidad, perdón. El tema acá es, ¿qué pasa si se continúa la cohabitación pese a haber conocido todo esto? No se puede, no puede ser, la nulidad no puede ser solicitada. Bien, ¿por qué? Porque en ese caso lo que la ley, de algún modo, cuando habla de, bueno, acá habla de prescripción, sí, caducidad, prescripción. El tema está en que, como son nulidades relativas, y lo mismo pasa con el tema de salud mental y de la edad legal, es que de haber adquirido la mayoría de edad o de haber cesado, digamos que recupera salud mental. en ese intervalo lúcido, el cónyuge que contrajo nupcias, y mantiene ese vínculo afectivo, ese matrimonio, porque lo elige ahora en perfecta razón y no se interpone la nulidad, es que son los casos en donde opera el saneamiento de la ley. Por eso hablamos que son de nulidades relativas convalidables, ¿sí? Porque el transcurso del tiempo y que no se haya interpuesto la demanda de nulidad hace que ese matrimonio quede convalidado, que es algo que no pasa con la absoluta. Si yo tengo un impedimento de ligamen, que me case 30 veces posteriormente no va a hacer suprimir el matrimonio anterior. ¿Sí? Para mí acá también hay que ver desde qué momento tomamos la fecha para calcular los 30 días, porque ella la cohabitación la cesó. Claro. Si ella se fue como que se fuera desde la denuncia, y ella dice que de la denuncia se fue. Entonces, pero porque pudo hacer la denuncia en ese momento, eso es lo que interpretamos. ¿No? Digo, ella hizo esa denuncia cuando pudo, y a mi criterio a partir de ahí comienzan los 30 días. Ella cesa la cohabitación y ahí va a tener 1 año para interponer la demanda. Es así, ¿no? Vicky. Sí, yo entiendo lo mismo. Pregunta, ¿y qué efectos tiene? ¿Hay un cónyuge de buena fe acá? Sí, es Pamela. Bien, ¿y qué puede pedir Pamela? Básicamente tiene los derechos y obligaciones del matrimonio hasta el día de la sentencia y puede, por ejemplo, pedir la compensación económica o inclusive alimentos.
Y la mala fe de Julio hace que no conserve ningún derecho matrimonial directamente. Espera, efectos de la buena fe de uno de los cónyuges, ¿de dónde lo está sacando? El código. ¿Qué artículo? Ahí sí que me mataste. 429 dice. Por efectos eso, de la estás buena fe creando de uno de derecho. los- La pegaste en el primero. ¿Y qué dice el 429? Dice, si uno de los cónyuges es de buena fe, hasta ahí todo bárbaro, produce todos los efectos del matrimonio válido, solo hasta el dictado de la sentencia que declara la nulidad. Fantástico. Puede solicitar compensación económica, muy bien. Revocar las donaciones hechas al cónyuge de mala fe, porque ustedes bien... En Bueno, ocasión del matrimonio, o sea, que le hayan donado. exacto, las donaciones que se hicieron con motivo del matrimonio, Claro. no otras. Después puede pedirle demandar indemnización por daños y perjuicios al cónyuge de mala fe y a los terceros que hayan provocado el error, incurrido en dolo o ejercido la violencia. Porque acá la antijuridicidad, yo se los dije esto en clase, está en que ocurrió uno de los impedimentos dirimentes, ¿sí? Que son los del... Bueno, en realidad en este caso es la violencia o el error. No, no es un impedimento dirimente, sino que es una consecuencia de haber llevado del error, ¿sí? Derivada de la nulidad del acto jurídico familiar, ¿sí? De esto del engaño, como bien decía Soraima hace un rato, de haber llevado a realizar esas nupcias, sabiendo que si no se daba esa situación de engaño, de amorosidad, de terreno propio, no se hubiera celebrado el matrimonio. El 271 no sé. Entonces tenemos, daños y perjuicios, y después está el tema de la disolución del régimen matrimonial del matrimonio. ¿Quién lo puede leer? ¿El 430? Sí, no, del 429, inciso del C, yo dije lo de daños y perjuicios. ¿Y qué pasa con el régimen de comunidad? Porque a lo mejor se casaron y optaron por el régimen de comunidad. Claro. O si no optaron, queda supletoriamente afectado eso. ¿Y qué dice? El de buena fe puede optar por considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separación de bienes, por liquidar los bienes mediante la aplicación de las normas del régimen de comunidad, por exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge a efectos de dividir los bienes en proporción a ellos como si se tratase de una sociedad no constituida regularmente. Perfecto. O sea que puede, digamos, volver a foja cero con sus bienes. A eso exacto. se refiere. Bien, en realidad le da como una suerte de opción, le da una opción, porque ¿qué es lo que supone? Que el cónyuge que tuvo la mala fe para llegar a ese nivel de engaño, también fue para provocar otros actos, que en este caso se ve claramente porque patrimonialmente le trajo a ella la trastocó bastante, ¿sí? Sí. Bueno, Sí, entonces sí. por eso quizás hubiera, a lo mejor le hizo comprar cosas, bienes, inmuebles, bajo la esfera de la ganancialidad, y uno sabe, vamos a estudiar después, que la ganancialidad a priori se divide en mitades, salvo que cada uno pruebe su aporte, pero en la nulidad ya supone que todas esas adquisiciones pudieron haber sido que las alcance esa mala fe, no solo para haberlo llevado a contraer matrimonio, sino para todos los actos patrimoniales que se celebraron como consecuencia de eso. ¿Ok? Sí, porque entonces, a ella le hacen vender todas sus propiedades. Claro, entonces ella se desapodera y a lo mejor todos esos bienes van a un tercero, y todos sabemos que aquellos bienes que uno vende, que son de carácter propio, ¿sí? Y después compra otro bien con ese dinero, estando casado bajo el régimen de comunidad, opera lo que se llama la sustitución real. Entonces ese bien ingresa de nuevo lo que ha adquirido, lo que podría ser ganancial porque es lo adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio, es propio porque los fondos que se adquirieron para comprar ese bien fueron los resultantes de la venta de un inmueble propio. ¿Me siguen? No. Bueno, no importa. Después lo vamos a ver cuando veamos régimen. Porque todavía no vimos régimen ni bienes. No vimos régimen, pero lo importante es que acá los efectos de esta mala fe los traduce también a las consecuencias de, como habíamos dicho al principio,
con la disolución del matrimonio, ¿sí? En esto se declara la nulidad, se disuelven las nupcias, como bien vos dijiste, Mariana, se retrotrae todo al día foja cero. Bueno, también qué pasa con las consecuencias patrimoniales derivadas de si están casados bajo el régimen de comunidad. Claro. Por eso da estas opciones. Profesora, con respecto a que ella dice que estuve prácticamente secuestrada, en ese caso, ¿podría ser una denuncia penal? En ese caso podrías, a ver, la denuncia penal corre si alguien hubiera hecho eso con motivo de decir está secuestrada, pero acá sí podría haber podés integrar a los daños y perjuicios que te lo dice, esta situación de coerción de la voluntad. Claro. Y traducirlo de alguna forma de violencia económica o física, depende cómo, si vas por, la física a veces es más difícil de probar si no tenés algo tan claro, pero bueno, puede ser un poco la económica. Para mí acá hay violencia económica seguro y psicológica. Gracias. Pero bueno, igual acá los daños y perjuicios derivan no de la violencia, sino de la mala fe en la celebración del matrimonio. Sí. Porque no es que te casaste por amor o por lo que uno espera casarse, que normalmente, bueno, Bianca se fue, pero por afecto, sino que lo que lo llevó fue todas las maniobras que hizo después. Claro, sí, tal cual. Escuchen una cosa, hacen para mañana el caso que le sigue, Nadia, y... Dale. En realidad El 5, tendríamos 3, no, el 4 y 4. 5, así que si no, hacemos 3 y 4 mejor porque no vamos a llegar a hacer 3. Ok, 3 y 4. Hacemos Y 3 y mañana 4 nos mañana. vemos. Arrancamos con eso, ¿te parece? Dale. Entonces el caso 3 pero el 3 ya lo acabamos de decir. No, el que acabamos de decir el 2, continuamos con el 2 y el 3 no llegamos. Dimos por concluido nulidades hoy. Claro. Mañana ya arrancamos con efectos del divorcio. Sí, porque los dos casos son de, si no me equivoco, son los dos se tratan de divorcio. Sí. Está bien. Sí, Bueno, divorcio. mañana entonces. Bueno, mañana y zanjamos las dudas que vi que algunos estaban con las manos levantadas. Camilo ya lo harté. No, me respondió, profe, me respondió. Bueno, listo. El silencio es que está respondiendo. Listo, bárbaro. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Okay. Que tengan un buen descanso. Gracias. Chao, Chao. mañana. Chao. Chao, nos vemos mañana. Chao.